En el vasto y polvoriento paisaje del oeste americano, donde el sol se hundía como una bala de fuego en el horizonte, un vaquero solitario cabalgaba hacia su rancho al atardecer. Se llamaba Jack Harlan, un hombre curtido por años de arrear ganado bajo cielos implacables, con arrugas que contaban historias de tormentas y pérdidas. Esa noche, mientras desmontaba su caballo exhausto, un ruido sutil en las sombras lo alertó. Un niño, no mayor de 10 años, con ojos grandes y hundidos por el hambre, lo observaba desde detrás de un arbusto seco. El pequeño, de piel morena y ropa raída que delataba su origen nativo, extendió una mano temblorosa, no pidiendo limosna, sino simplemente un gesto de pan. Jack, cuyo corazón había sido endurecido por la soledad, sintió un tirón inesperado en el pecho, como si el desierto mismo le recordara que la vida no era solo supervivencia. Jack no era un hombre de muchas palabras. Había llegado a estas tierras huyendo de un pasado turbio en el este, donde la guerra civil lo había dejado sin familia ni fe. Su rancho era modesto, un granero viejo, un corral para el ganado y una cabaña que crujía con el viento. Pero esa noche, en lugar de ignorar al niño como habría hecho en sus días más amargos, lo invitó a entrar. «Ven, muchacho», murmuró en un español tosco aprendido de los vaqueros mexicanos con los que había trabajado. El niño, cuyo nombre era Takoda, que significaba amigo de todos en la lengua de su tribu Sioux, devoró el estofado que Jack preparó con las sobras de su cena. No hablaron mucho, el hambre era un lenguaje universal que no necesitaba traducción. Jack vio en los ojos del niño el reflejo de su propia infancia huérfana, y por primera vez en años, sintió que su aislamiento se resquebrajaba como la tierra seca bajo la lluvia. Al amanecer, Takoda se marchó con una sonrisa tímida y un pedazo de pan envuelto en un pañuelo. Jack lo vio desaparecer en la distancia, hacia las colinas donde se rumoreaba que una tribu nativa luchaba por sobrevivir en reservas cada vez más pequeñas. El vaquero sacudió la cabeza, preguntándose si había sido un tonto por ayudar a un extraño en tiempos donde la desconfianza entre blancos y nativos era tan espesa como el humo de las fogatas. Pero algo en su interior se sentía más ligero, como si hubiera plantado una semilla en suelo árido. Pasó el día arreando su rebaño, sudando bajo el sol implacable, sin pensar mucho en el encuentro. Sin embargo, al caer la tarde, un estruendo lejano lo sacó de su rutina, el sonido de cascos y voces en la pradera. Cuando Jack se acercó al granero, su corazón latió con fuerza. Fuera de la estructura de madera, se alineaban al menos 200 guerreros Sioux, montados en ponis pintados con símbolos ancestrales, sus rostros serios y adornados con plumas. Llevaban lanzas y arcos, pero no en posición de ataque. En cambio, formaban una fila ordenada, como guardianes de un ritual olvidado. Jack tragó saliva, recordando las historias de masacres y venganzas que circulaban en los salones de las ciudades fronterizas. ¿Qué he hecho?, pensó, mientras su mano se dirigía instintivamente a la pistolera en su cadera. El líder de la tribu, un hombre alto y de mirada penetrante llamado Jefe Halcón Rojo, desmontó y se acercó con pasos firmes. Takoda estaba a su lado, ahora con una expresión de orgullo en lugar de hambre. El jefe habló en un inglés entrecortado, pero sus palabras eran claras como el agua de un arroyo. Tú ayudaste a mi nieto. Él es el futuro de nuestra gente. En tiempos de escasez, cuando el hombre blanco nos quita la tierra y el búfalo, un acto de bondad como el tuyo es como una estrella en la noche oscura. Jack parpadeó, confundido. No esperaba gratitud, en su mundo, la ayuda era un riesgo, no una recompensa. Pero entonces, los guerreros comenzaron a descargar fardos de sus caballos. Pieles de búfalo curtidas, maíz seco, hierbas medicinales y hasta un par de potros jóvenes. Era una ofrenda, no un asalto. El vaquero sintió un nudo en la garganta, en ese momento, se dio cuenta de que su simple gesto de pan había cruzado un abismo que las leyes y las guerras habían profundizado durante décadas. La escena se desarrolló como un sueño en el desierto. Jack invitó al jefe y a unos pocos guerreros a sentarse alrededor de una fogata que improvisó rápidamente. Compartieron historias. Halcón Rojo habló de cómo su tribu había sido desplazada de sus tierras ancestrales por tratados rotos y mineros codiciosos, dejando a niños como Takoda al borde de la inanición. Jack, por su parte, confesó su propia soledad,
como la guerra lo había convertido en un errante sin raíces. Pensé que la amabilidad era una debilidad, admitió, mirando las llamas. Pero tal vez sea lo único que nos mantiene humanos. El jefe asintió, y en ese intercambio surgió una comprensión profunda. No eran enemigos por nacimiento, sino víctimas de un mundo que valoraba el oro sobre el alma. A medida que la noche avanzaba, más guerreros se unieron a la conversación. Uno contó cómo, en el pasado, un acto similar de un colono había salvado a su familia de una hambruna, inspirando una tradición de reciprocidad en la tribu. Otro compartió leyendas Sioux sobre el espíritu de la generosidad, que decía que una semilla de bondad plantada en el corazón ajeno florecía en 1000 flores. Jack escuchaba, fascinado, dándose cuenta de que su vida, hasta entonces definida por la supervivencia solitaria, podía ser parte de algo mayor. El clímax emocional llegó cuando Takoda se acercó y le entregó un amuleto tallado en hueso, un símbolo de amistad eterna. Tú no solo me diste comida, dijo el niño en un español vacilante. Me diste esperanza. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Jack, un hombre que no había llorado desde la muerte de su hermano en la guerra. En ese instante, el vaquero comprendió el poder transformador de la compasión. No era un acto aislado, sino una cadena que unía a almas rotas. Al día siguiente, los guerreros partieron, pero no sin promesas de alianza. Jack se encontró con un granero rebosante de provisiones que le permitirían sobrevivir el invierno más duro. Más importante aún, su corazón se había abierto a la posibilidad de comunidad. Comenzó a visitar la tribu ocasionalmente, intercambiando conocimientos, les enseñó técnicas de arreo para sus ponies, y ellos le mostraron cómo leer las estrellas para predecir tormentas. En los meses que siguieron, rumores de esta improbable amistad se extendieron por el oeste, inspirando a otros vaqueros y colonos a tender puentes en lugar de erigir barreras. Jack Harlan, el solitario, se convirtió en un símbolo de que la humanidad prevalece sobre el odio, incluso en las tierras más hostiles. Años después, cuando Jack era un anciano sentado en su porche, contando historias a sus nietos, fruto de un matrimonio con una mujer de la tribu, reflexionaba sobre aquel día. Un simple acto de bondad puede cambiar el mundo, les decía. No porque sea grandioso, sino porque recuerda que todos somos parte de la misma pradera, bajo el mismo cielo. Y en ese mensaje resonaba la esperanza. En un mundo dividido por fronteras y prejuicios, la Selfis nos une, la Caín nos cura, y el poder de la humanidad ilumina el camino hacia un futuro mejor. Takoda, ahora un líder sabio, visitaba a menudo, recordándole que una semilla plantada en el desierto puede crecer en un oasis eterno.